Bueno, mi nombre es Liana Slovinsky y soy hija de León Slovinsky, conocido en Rivera como Lone, y María Berenstein, conocida como Mañe. Era Lone y Mañe, ¿sí? Los conocían en Rivera. Y bueno, esto es lo que mis padres nacieron en Rivera Claro, y que y, y fueron, los abuelos estuvieron entre los fundadores de Rivera. mira, ¿Sí? Tengo en algún lugar un pergamino que dice a los hijos y nietos de los fundadores de Rivera, ¿no? Es decir, como un reconocimiento, que supongo que debe haber sido a los 50 años de Rivera, les deben haber entregado esto a ellos. qué ¿Sí? belleza. Y sabes, ellos habían venido de Rusia, de lo que era el Imperio Sí, Ruso. sí, 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 sí. Cuando pregunté a mi papá, casi en sus últimos momentos, decime de dónde era tu papá, porque yo Mm, no conocía a este abuelo. Este abuelo murió cuando mi papá era adolescente. Y él me dijo de Katerinoslav. Busqué rápidamente en un mapa dónde estaba Katerinoslav y por momentos perteneció a Polonia y por momentos claro, perteneció a Ucrania. claro, sí, sí, era ¿Sí? esa zona de frontera que iba cambiando. Ujú, ujú. Sí, sí, Pero de este abuelo Slovinsky yo no sé muchas cosas. claro, De este abuelo Slovinsky no. Del abuelo Berenstein, que es la parte de mi mamá, sí. Y el abuelo se casó con una mm, llegada muy chiquita de la zona de Ucrania, cerca de Kiev, no, más bien cerca de Odessa. De esa zona era la familia de mi abuela materna. mira, ¿Sí? Eran de apellido Tolchinsky y hay muchos Tolchinsky en el país, o había, no sé si todavía están, este, y muchas hermanas y tienen mucha familia también en Israel, ¿sí? mira, sí, Del lado de mi mamá. claro, Ahora, del lado, claro, de mi papá de los Slovinsky tengo poco conocimiento, ¿sí? Él era un muchacho joven, eh, con hermanas mayores, criado ya en su adolescencia sin su padre, y era muy activo socialmente. Jugaba al tenis ahí en Rivera mm, y parece que actuaba bastante en el centro comunitario, el centro cultural, mm, y ahí es donde en un momento dado mi abuela materna me contó cómo ellos se habían conocido. Mi papá y mi papá le llevaba 8 años, con lo cual mi mamá era una jovencita de 15 y empezó el noviazgo. Y a través de los libros que mi mamá mandaba a pedir, alguna de sus hermanas cuando venían a Rivera, mi papá le mandaba algún mensajito de como noviecito, o intentando ser el novio. Bueno, eso fue contado por mi abuela. Mi mamá jamás me lo contó. Mi abuela me lo contó como algo que era sabido en la familia, pero de eso no se habla, ¿no? Empezaron enviándose cartitas a través de los libros que intercambiaban en el centro cultural. mira, Bueno, esto es parte de la historia. Ellos quedaron toda la vida muy unidos a Rivera, a pesar de que se fueron a vivir al Chaco en el año 47. Y bueno, esto es lo que yo recuerdo de las genial, cosas que ellos hermoso. contaban. Y tu mamá me contabas que ella vivía en Colonia Clara y iban al pueblo y en ese ir al pueblo Ella iban a la era la biblioteca. cuarta, claro, ella era la cuarta hija mujer, ¿sí? De una familia muy humilde, muy humilde. Y primero
era como que primero tenían que eh, satisfacer las cosas que un adolescente pedía. Entonces era la mayor, después la segunda, después la tercera, la cuarta era mi mamá. Entonces a lo mejor las hermanas iban a Rivera y le traían un libro que era algo con lo cual se debían entretener, pero era bastante buena lectora. Y aparte me influyó mucho en mí también toda esta cuestión de la lectura, ¿no? Ah, Y cada vez que he visitado Rivera en algunas oportunidades, siendo chica, caminar con mi papá por las calles de Rivera eran un fastidio para mí como nena, como adolescente, era un fastidio, porque él en todas las cuadras se paraba 4 o 5 veces a saludar a claro. gente que él reconocía o que lo reconocían a él. Al principio era novedoso para mí, pero después era llegar hasta la plaza, era un montón, porque era muy conocido, había sido muy conocido. Ah, Actuaba mucho, era en su momento, ¿no? Con su ujú, generación, digamos. Bueno, así que de Rivera siempre, y yo nací en Rivera. mirá, 1 mes y medio tenía cuando mis padres se fueron a vivir al Chaco. Y no pudieron hacerle la despedida que todo, prácticamente muchísima gente querían hacerle una despedida, porque había fallecido un cuñado de él, su cuñado mayor. ah, Y entonces estaban de duelo y todos lo acompañaron a la estación en el momento en que tomaban el tren para irse. para Así que fue bastante emotivo y ellos siempre lo contaron. Al ah. menos ese es el recuerdo que tengo de su relato, ¿no? ¿Y sabés qué los motivó a mudarse? Y buscar una nueva, un camino un poco más económicamente mejor, digamos. Mm, Tenían un pequeño tenían un pequeño almacén, y se ve que muy bien, no daba para ah, tanto, y una hermana de mi papá ya estaba viviendo en el Chaco, en Roque Sespeña, y bueno, los hermanos tiraban, vamos, para venite, vamos, encontramos un lugar, están en venta un negocio y podés hacerlo y te vamos a ayudar, y así se fueron. Yo tenía 1 mes y medio cuando se fueron de ah, Rivera. Así que no lo recuerdo, pero sí sé la fecha mm, exacta, porque yo nací en mayo y para el 8 de julio ellos estaban en Roque Sespeña, en el mira, Chaco. Así que bueno, viste, parte de mi historia. mira, Rivera es parte de mi historia, parte mi lugar de nacimiento. claro, sí, sí. Y ahí, ¿sabés? No sé si te habrán contado, pero el momento en el que se presentaron a sus familias o el momento en que se casaron, ¿tenés como alguna anécdota que tenga que ver con eso? Hay una anécdota no muy agradable. Mi abuela paterna era una mujer que tenía algunos desajustes psíquicos, digamos, Mm, psiquiátricos, y mi papá, que era el hijo varón, las hijas mujeres estaban todas casadas, menos una, que era como con algunas dificultades. Este, Él se hizo cargo de su madre y de su hermana y convivían es decir, esas casas que tenían un patio grande y de un lado estaba donde vivía la madre y la hermana y del otro lado donde iba a vivir la pareja nueva. mm, Y hubo un desajuste en la conducta de la suegra, ah, digamos, de la mamá de mi papá, y mi mamá me dice, la primer noche de casada, tu papá tuvo que ir a dormir en la casa de su madre con su hermana. ah. Era una cosa, a ver, no creíble
uno lo cuenta ahora y dice, pero en su momento, para una piba de 20 años, Mm, esperando su sí, sí. casamiento y su unión y todo eso, tuvo que bancárselas, digamos, Mm, ¿sí? Cosas de este orden, uno ahora las mira y dice, uy, diablo. Bueno, pero en ese entonces era el hijo varón del cual él tenía que hacerse cargo de su madre y de su hermana. mira, Y así fue. Después la trasladaron, cuando nosotros nos fuimos al Chaco, una vez que se establecieron, trajo a su mamá y a su hermana y toda la vida los cuidó, mira, ¿no? mira, Sí, sí, es interesante porque en esa época, incluso antes, como que había como cierta tradición implícita de que la última hija, pero en general mujeres, como la más chica, se tenía que hacer cargo, no se casaba y se quedaba cuidando a los... Y es interesante que sí, él siendo varón, pero también, si se quiere, sí. tenía ese mandato, Era el digamos, de único, ser... era el único hijo varón, No, ¿sí? Y las hermanas se casaron ah, jóvenes y se fueron de la casa, digamos. claro, y él Así que era el más chico. Sí, 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 sí. Y aparte, bueno, se hizo cargo de todo esto y a lo mejor, y le fue bien, digamos, en el resto de su vida. Y ah, después vinieron las otras hermanas también a vivir al Chaco. mira, Entonces, se compartió más, ¿no? Se compartió más. Pero sí, sí, era el hijo que se hizo cargo de su mamá y de su hermana. eh, Así y que con eso comenzó la vida. Y eh, tuvieron 52, 53 años de casados. mira. ¿Y vos sos hija única o tenés No, hermanos? no, no. Antes que yo estaba mi hermano, 3 años, tenía 3 años, mi hermano, cuando nací yo. Y la vez Ah, pasada, hablando así, dice, no me voy a olvidar, porque yo nací en el hospital de Rivera. Mi mamá había ido mi mamá estaba de parto y se fue al hospital. Y el enfermero o el que estaba de guardia, no sé, le dijo a mi papá, anda tranquilo, no, faltan muchas horas hasta que se va a producir el parto, anda tranquilo. mm, Y se fue, era sábado a la noche. El domingo de la mañana, se fue mi papá y creo que a la 1 de la mañana empezó el trabajo de parto y nací yo. Entonces llegó, todos en Rivera, nació una nena, era la nena de él, que había nacido, que era yo. eh. Mirá, No. Entonces mi hermano me cuenta que lo llevaban en triciclo al hospital, caminando al lado de mis padres, para que se entretuviera, para que cuando fue mi nacimiento. Por mm, eso hay pequeñas cosas que nos fuimos juntando con algunos recuerdos de cada uno, eh, porque por ahí uno con su vida no, ya dejó de hablar de eso. mm. Pero bueno, el otro día hicimos un repaso de estas cuestiones. Sí. Sí, sí, hermosa Este, la pero anécdota. fue Está una, bueno. una pareja que se quiso mucho realmente, se quiso mucho y vivió muy bien, vivieron muy bien, Ah, muy bien. y decís además de que siempre recordaron Rivera, tenían como afecto por el lugar. Rivera hablar de Rivera era hablar como de su familia. Ah, De cualquier manera, hubo unos tíos que sí se quedaron en Rivera, que son Resnikov, de apellido Resnikov, ujú, este, y ellos, entonces íbamos a Rivera a verlos a ellos. ah, Muchas veces hemos ido a Rivera, mirá, por algún acontecimiento, algún cumpleaños, alguna cosa, íbamos a Rivera. Y la última vez que visité Rivera, creo que fue para el cumpleaños de mi tía, que cumplía 80 años. Y paramos en distintos lugarcitos y nos fuimos, a la mañana caminamos por Rivera, nos fuimos y nos sacamos fotos frente al carro que hay en la plaza, o no sí, sé si está todavía, sí, 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 sí.
Y caminamos hasta el templo, hasta Mm, el Sil. Y ahí abrimos, nos dieron para abrir un libro donde estaban anotados y traté de ver si estaba anotado el casamiento, pero había en ese libro que nos mostraron no estaba, es muchos años antes, así que deben haber sido libros que deben estar, este, bueno, puestos en la biblioteca en algún otro lugar, sí, ¿no? Pero sí, sí, con mi marido tratábamos, yo le mostraba cosas porque es una cosa que uno puede transmitirlo a través de las palabras. Yo porque lo viví con mis padres, pero para alguien extraño era mostrarle todo eso. Y para un porteño, como era mi marido, era como novedoso todo ajá, eso, ¿no? Contar cómo se vivía casi familiarmente mm, las cosas del pueblo. sí, sí. No sé. eh, Sí, genial. Bueno, vos sabés que en un momento cuando mencionabas así historias de tu familia, los apellidos, bueno, todos me suenan. De hecho, creo que hay Slovinsky todavía en Rivera. Y vinieron unos turistas cuando yo recién empecé a estar más ahí. Y no sé si cuando vos estabas ya existía, pero ahora hicieron como un listado de todos los apellidos de las personas que estaban en las colonias y está expuesto ni bien Ajá, entras al Gil. ajá. Y vinieron una familia que era Tolchinsky de apellido. Y como que Sí, su sí, sí, debate era, vamos a venir acá y seguro que el apellido no está. Y fue como re impresionante porque miraban, porque claro, hacía muchas generaciones que la familia y no sabían claro, si eran de Rivera o de otro lado, de Macachín, viste, como que estaba el debate. Y bueno, y buscando encontraron su apellido ahí y claro. Mi papá, el documento está anotado en Macachín y él me claro, explicó que juntaban 2 o 3 nacimientos y alguien viajaba y anotaba a los y chicos anotaba todo en Giro. Macachín, Sí, porque había juez de paz en Macachín. Y entonces podían anotarlos, porque en Rivera no había. claro. Sí, sí, tal cual. Pero me dice, yo nací en Rivera, me decía, yo nací en Rivera, pero Claro. pero papá, acá está anotado Macachín, pero no, porque juntaban 2 o 3 y alguien viajaba y llevaba todos los documentos para que los anoten allá. Claro, sí, tal cual. Bueno, ¿te acordás algo más de que te hayan contado de Rivera, de cuando ellos vivían acá o de Clara? De Rivera me acuerdo algo más. Mi papá era amigo del, no sé si comisario o algo así. Ujú. Y un día me contó que él tenía en Rivera, yo no sé si la zurda o la derecha prohibida. ¿Qué quiere decir eso, papá? Parece que vino un señor en la puerta del negocio y lo incriminó. Judío de... Mm, Y mi papá no tuvo mejor cosa que salir y darle un claro, golpe. El hombre fue y lo denunció, como el comisario o no sé, él era amigo de mi papá, le hizo firmar, no lo iba a meter preso, pero tenía que hacer algo frente al señor que fue agredido. Entonces le hizo firmar que tenía prohibida en toda la zona el uso no sé, si de la derecha o de la izquierda, no me acuerdo sí. cuál era, si la zurda o bueno, nos reíamos tanto de ese cuento de mi papá, del asunto de que lo habían agredido de esa manera y entonces él no tuvo mejor cosa que salir del negocio y darle una paliza al hombre. El hombre lo denunció. Así que esto mostraba un poco cómo era mi papá. Y otra cosa es que él jugaba al tenis. Y No, tiene fotos, muchísimas fotos de él jugando al tenis o él con el grupo de gente con el que jugaba al tenis. mirá, Y eso llevó al Chaco, eso llevó cuando fue al Chaco y todos jugamos al tenis. Ellos jugaron al tenis hasta, qué sé yo, mi papá antes, pero mi mamá jugó al tenis hasta el año 1986, 1987. claro, sí, era un No, no, jugador. no, no. Sí, 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 pero eso él
Em, yo lo veía y había fotos como que era un tipo muchachito así, lo que ahora podríamos decir cool, Claro, ¿viste? sí, sí, Eh, cancherito, digamos. Mm, sí, sí, sí. Trabajó desde joven, bueno, se hizo cargo de su familia desde joven, mm, y tenía tiempo para lo social y también para el deporte. mira. Sí, sí. Bueno, acá el primer club del pueblo fue el Club Pacífico, que tenía Sí, ahí tenis. tengo Seguramente fotos, ahí sí, es sí, sí. donde jugaba. Sí, Sí. sí, 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 sí. Sí, Ah, y él jugaba ahí y tengo una foto con una tenista que fue muy famosa en su época, que mira. era Mary Terán de Weiss, que visitó Rivera y yo no sé si jugaron juntos o hizo ella una presentación o algo así. Tengo la foto de mi papá Ay, con ella. qué bueno eso, porque no, de lo que he leído no se me No, no, no. viene la visita de ella. Y qué bueno si estuvo acá. Sí, yo aparte preguntaba, ¿quién es? No, era una tenista muy famosa, Mirá, Mary Terán de Weiss. mirá. Sí, y él, aparte como, bueno, siempre fue esta cosa sociable y deportiva, la desarrolló también allá en el Chaco, pero esto lo contaba, y era un muchacho joven, claro, cuando se casó tenía 28 años, 28 años, ¿sí? Con una muchacha de 20. Ay, Pero él hasta los 28 años era como, sí, me sí. parece un tipo un dandy, no sé qué era, pero él tenía una vida muy, muy, muy especial. Nunca contó demasiado, fui sacando de cosas que Sí, sí. por ahí salían, pero nada más. No, 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 no puede pavonearse de eso ni nada por el estilo, no. No. Mirá. Bueno, genial. ¿Viste la foto que me habías mostrado? Por ahí contar quiénes son los que aparecen. Por ahí está Eh, bueno. Mira, en esta foto Mm, están son cuatro hermanas, las cuatro hermanas Berenstein con sus parejas. ah, Esta foto es del 42, ah, 23, no sé si 23 del 5, no, no, o 23, pero 23 del 10 del 42. ah, Y están, eh, a ver, ¿cómo te puedo contar? Sofía Berenstein con Julio Berenstein. Era un matrimonio. Eh, Eran primos y se casaron. ah, La siguiente es Golde Berenstein y Cito Resnikov. ah, Es este. Después viene mi mamá, Mañe, Lone, y esta es Keile Berenstein y Francisco Rosenfeld. ah. Y esa, Todos eran de Rivera, ¿eh? todos serán, y las fotos serán acá también. Serán- ¿Eh? Las fotos serán en Sí. Rivera también. ¿Eh? Sí, 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 esta foto es de Rivera. Ah, Esta foto es de Rivera, ¿sí? Después hay una foto que yo quería mostrarte porque dice Rivera atrás, pero no los puedo identificar, salvo a mi papá, no los puedo identificar a los demás. mm. Pero esta es una vieja foto de Rivera, Qué buena que está. Es el ¿sí? Ve que ferrocarril, sí, sí, eran sí, tal cual. esta es del año 38. Mirá, qué belleza esa foto, sí. Sí, sí. Y claro, se Y ve que era una esta, banda de amigos en la que estaba tu papá. sí, 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 sí. A ver si hay otras. Salían mucho y hacían, por ejemplo, esta es del 37, Mirá, este es mi papá, ¿sí? Y se ve que había una competencia de bicicletas. mirá, sí,
sí que hay varias. Mirá. Así que esta es una foto y dice la barra fuerte del 36, la barra de mi papá. Mirá. Por eso digo que era un muchacho muy, muy Sí, sí, sociable, sociable. muy sociable, ¿sí? Él con... Y se divertían, yo creo que se divertían, fíjate que Ah, hacían sí, picnics, ir a Carué, por ejemplo, o hay algunas que están en la laguna de Pecuén, mirá. este, era todo un acontecimiento, porque no sé cuántos kilómetros hay, 40 Y kilómetros, está a 60, así que 60 había kilómetros, que viajar. claro. Sí, Era un viaje sí, sí, en sí. ese entonces, ¿sí? Este, bueno, eso. No sé qué Ah, otra cosa no, bueno, puedo ver. genial. No, buenísima, buenísima las anécdotas y buenísimas las fotos también. Así que muchas gracias por compartirlas. Bueno, bueno. Y este año yo me hubiera gustado ir a Rivera, pero tuve algunos contratiempos y no tenía, a ver, no tenía, a ver, alguna compañía que tuviera Claro. interés en ir. Entonces, pero voy a ver si para el año que viene, para cuando sea Para el cuando aniversario, es en abril, ¿no? es en abril, sí, a principios de abril y estamos preparando la muestra para esa fecha también. Así que, Claro. El que está más cerca de esto es mi primo Abraham Resnikov, pero él vive en Coronel Suárez. claro, es re cerquita de acá, en esta Es época. cerca, así que Sí, por sí. ahí hago algún enganche y intento acercarme a Rivera. Me gustaría. Una vez un hijo mío, yendo para el sur, de regreso, venían por la ruta creo que por Santa Rosa, este, mm, y dijo, acá está el pueblo de los abuelos. Ah, Y entonces en vez de seguir derecho para Buenos Aires, entraron a Rivera, pero era la hora de la siesta y no había nadie. nadie. Sí. Ellos iban con chicos chiquitos y querían comer algo, no había Nada. nada. Así que se tuvieron que ir y seguir camino. Mamá, tu pueblo no había nadie a la hora de la siesta. Bueno, él lo conoció con mis padres visitaban a mis tíos Resnikov, a ver, en el año 81 estuvieron, y estuvieron de vacaciones, pasaron unos días de vacaciones allá con los abuelos y con los tíos abuelos serían, ¿no? Este, pero después no fueron, ya de grandes no fueron. Y esta vez que quiso pasar con sus hijos y mostrarle el lugar de sus abuelos, no, estaba todo cerrado. No pudo, no pudo, no pudo hablar con nadie. Sí. Bueno, estas son, Bueno, no sé, ¿cuánta población tiene Rivera ahora? y actualmente tiene unos 3.500, a veces un poco más, a veces un poco menos, pero por ahí anda. Que Sí, bueno, que es menos de las que había en la época de tus papás, por ejemplo, que sí, se claro, calcula que eran sí, cerca de 6.000. Sí, sí. pero Ellos me bueno, hablaban de sí, 5.000, sí, sí. sí, sí. Este, eh, y hemos ido, por ejemplo, otra familia primos de mi papá, Vishnivetsky, sí, me suena el este, apellido. sí. Alicia Benmergui, ¿vos la conociste? Era No, Alicia Wisniewski de Benmergui. Bueno, incluso con Alicia, antes de que falleciera, hablábamos, ¿por qué no hacemos así como se hacen los viajes a la colonia Clar, a las colonias claro. de Entre Ríos? ¿Por qué no vamos para Rivera? Yo tenía Mm, ganas de enganchar, era más lejos, ¿no? Y más difícil. Bueno, no, nada, eso.
Sí, sí. No tengo más, no tengo Bueno, mucho más conocimiento. tenemos ganas un poco ahora de que existe el museo y hay medio como un circuito turístico más armado. De hecho, ¿Sí? pasa que es difícil si llegan en el momento, pero si avisan, incluso hay para comer todo, comidas judías. Y bueno, se visita el centro cultural, la agraria y el museo y el Shil, ¿no? Y la sinagoga. Como que hay como Claro, medio un recorrido y tenemos ganas de que eso, de que se empiecen, las escuelas de la zona ya están empezando a venir de Doblas, de ajá, Carué, vienen a visitar Rivera y bueno, y las de Rivera, ¿no? Pero claro, tenemos ganas de que vengan también de más lejos a conocernos, así que en una de esas claro, sí, se hace eso realidad. es, me gustaría saber de eso porque Mm, tengo ganas de hacer todavía una visita a Rivera. genial. Bueno, sí, sí, te vamos a esperar. Bueno, bueno, muchas gracias, Lía. Y por ahí, si podés mandarme escaneado, eso que encontraste, que está buenísimo, Bueno, viene bárbaro. bueno, Dale, dale. Si se te ocurre alguna otra cosa, encantada. dale, estaremos en contacto, seguro. Bueno, Dale.